Y seguimos aquí en vivo por la pantalla de DNews, viernes ya, ¿no? Viernes, sí, digo bien, 9 de mayo de 2025, el día después en el cual el Vaticano le anunciaba al mundo que habemos papa, que hay un nuevo papa y que otra vez es latinoamericano. Un latinoamericano diferente, porque es un latinoamericano que no nació en América Latina, pero que eligió a un país y lo adoptó como propio, y de hecho terminó hasta recibiendo la nacionalidad, la ciudadanía, y ese país es Perú. Así que quiero que empecemos a desandar algunos de los caminos recorridos por León XIV cuando era Robert Prevost. Y uno de esos caminos nos llevan al Callao, en Perú, cerquita de la capital de Lima, y allí está nuestra querida compañera Carmen Alvarado. ¿Cómo está, Carmen? ¿Cómo está Perú un día después de semejante noticia? ¿Cómo estás, querido Darío? Muy buenos días y también muy buenas tardes para algunos puntos de nuestra región en América Latina. Estamos muy felices, estamos conmovidos. De hecho, te voy a ser sincera y te voy a confesar algo muy personal. Cuando comenzaron a relatar el nombre de Prevost, y claro, nosotros como analistas internacionales, como periodistas internacionales, comenzamos a ver, ¿no?, este ranking de los 10 o el top 5, pues Prevost sonaba, pero claro, los favoritos supuestamente eran otros. Y cuando salió Prevost y nosotros sabíamos que era nacionalizado peruano, inmediatamente la alegría nos embargó y todos dijimos: Chiclayo es clave, Chiclayo es el punto donde, hay que decirlo claramente, pues Robert Prevost ha hecho parte de su misión y más de 4 décadas, o al menos 4 décadas aquí en el territorio nacional. ¿Y por qué estamos en el Callao ahora, en la provincia constitucional? Porque aquí también fue clave su participación, su protagonismo. Fue administrador apostólico durante las fechas 2020-2021. Pero para poder entender lo que ha dejado, el legado, cómo era, cuál es el perfil, conocer un poco más de él, yo me encuentro en estos momentos en vivo desde el Callao. Estoy con el padre José del Rosario, él es decano primero aquí de la diócesis del Callao, y nos encontramos dentro de las instalaciones aquí de la parroquia de la Virgencita del Carmen de la Legua. Gracias, padre, estamos en vivo para toda América Latina. Un placer, gracias por atendernos. Con el mayor gusto y la alegría que compartimos de que Monseñor Prevost, en ese momento, hoy su Santidad León, realmente ha dejado una huella muy fuerte, muy profunda aquí en el Perú y en el Callao. Nosotros tenemos un recuerdo maravilloso de él, porque él llega al Callao en un momento muy difícil. Momento difícil, primero eclesialmente, él llega como administrador para hacer la transición a un nuevo pastor y llega en lo más duro de la pandemia. Llega humilde, sencillo, manejando su carrito. Es decir, manejaba su carro desde Chiclayo hasta aquí, hasta el Callao. Hacía la ruta cada 15 días, se turnaba. Ajá. E inmediatamente visitaba a todos. Y lo digo con un sentimiento fuerte, porque en esta diócesis nos enlutamos con 14 sacerdotes que fallecieron en la pandemia. Muchos también nos enfermamos, ¿no? Pero también nos fallecieron muchos laicos, mucha gente valiosa, verdaderos discípulos, misioneros de Jesús, que dieron su vida en un tiempo en que buscábamos, conseguíamos donaciones, se repartía apoyos, alimentos, y Monseñor participaba de esa vida. Cuando nosotros le preguntábamos, no, Monseñor, ¿dónde vas a estar? ¿Qué vas a comer? Se quedaba en casa de cualquiera de nosotros, compartía lo que había en la mesa, con cariño, con alegría, una sencillez realmente hermosa. Y a pesar de toda la situación tan compleja, tan problemática por la COVID-19, él siempre estuvo también presente, porque paralelamente, querido Darío, hay que explicar a todo nuestro auditorio que él seguía siendo obispo de Chiclayo, pero paralelamente tenía ese trabajo aquí en el Callao, tenía una doble responsabilidad en un momento tan difícil. Tuvo la valentía de asumirlo y lo hizo de tal manera que
aunque él de origen es estadounidense, era un peruano más en medio de nosotros. Sencillísimo hasta en su manera de hablar y todo, y estoy seguro por todo el tiempo que ha pasado aquí en el Perú, que aquí es donde él se ha forjado como pastor, desprendiéndose de todo, y es la alegría de todas las parroquias que han rezado, todas las comunidades, no solo la Capilla Sixtina, es una alegría de toda la iglesia. Y en la Capilla Sixtina se nos ha regalado esta sorpresa del Espíritu Santo. Claro, Darío, hay que aprovechar la presencia del Padre para hacer un recuento, digamos, de la trayectoria en todo el territorio nacional de la ahora Papa León XIV. Chulucanas fue el primer, digamos, la primera parada que tuvo Robert Prevost en este lugar de tan difícil acceso, porque veíamos incluso fotografías de él montando caballo, ¿verdad? Él conoce muy bien la realidad peruana, nuestras condiciones, no solamente físicas, las condiciones socioeconómicas, las condiciones climáticas. Sí, Robert Prevost tenía una misión con los agustinos y empezó en Chulucanas. Estamos hablando de Piura. Mira, hablamos de Piura. Luego de Piura también tuvo presencia en Trujillo. Qué importante eso. Y luego de eso se fue hacia Chiclayo y en Chiclayo se hizo obispo. Pero Carmen, bien sabemos también, de acuerdo a un tratado internacional que tiene Perú con la Santa Sede, que para volverse obispo necesitaba la nacionalidad peruana. Sí, Andy, Darío, te escucho, perdón. Te interrumpo solamente para poner un poco de contexto porque lo mencionaba recién el padre y es la imagen que estamos viendo ahora, sí, ya que justamente volvés a la etapa de Chiclayo. Si nos puede contar vos, si nos puede contar el padre, esa imagen de él en plena pandemia, bendiciendo las calles completamente vacías de Chiclayo, es una imagen realmente que te pone la piel de gallina, que es esta de sacerdotes saliendo a la calle a ponerle el cuerpo en un momento donde la gente estaba aterrada, ¿no? De acuerdo, Darío. Y acá precisamente lo que estamos describiendo en imágenes es el momento en que Robert Prevost, el ahora Papa, salía a bendecir las calles en Chiclayo cuando estábamos en la época de pandemia. ¿Qué tal valentía, con mascarilla y todo, movilizándose por todas las calles? Él estaba ahí presente. Y esto lo que hizo Darío en Chiclayo, lo hacía también aquí, en el Callao. Incluso se reunía con padres, se reunía incluso con los misioneros aquí. Tenía un trabajo y también tenía, digamos, un perfil incansable, ¿no? Bendecimos a Dios por ello. Creo que el Papa Francisco puso una valla muy alta y él pedía que hubiera pastores con olor a oveja. Papa Francisco olía oveja argentina, de villa, de barrios. Monseñor Prevost también huele a oveja, pero oveja peruana, porque aquí es donde él se ha forjado como un pastor entregado a su pueblo. Y tenemos una gran alegría de que sea hoy el sucesor de Pedro. Por ejemplo, Darío, en el lugar que nosotros nos encontramos, Robert Prevost, en ese entonces Robert Prevost, el padre Robert Prevost, aquí oficiaba misas. Aquí recibía a sus fieles, aquí recibía a los creyentes. Padre aquí Robert, ¿no lo llamaban? Rezaba, ¿Así? aquí acompañaba. Sí, claro, acá lo llamaban padre Robert. ¿Cómo lo denominaban aquí? ¿Cómo lo conocían? Aquí, bueno, oficialmente Monseñor Prevost, ¿no? Monseñor Prevost le llamaban, Darío. Sí, pero era cercanísimo. Claro. Él celebraba las fiestas, aun cuando teníamos que cumplir todos los protocolos, las mascarillas, los distanciamientos, él lo hacía y lograba estar cercano a todos. A pesar de todo ello. Las dificultades las vencía de una manera admirable y ha quedado en el corazón de los chalacos. Ahora vamos a hablar un poco de los gustos del Monseñor Prevost, como es conocido aquí en el Callao, en la provincia de Concepción del Callao. La comida, sabemos que no solamente iba a sus casas de ustedes para compartir, comían lo que había en la mesa, pero tenía algunos gustos adicionales. ¿Qué he escuchado sobre eso? Bueno, sabemos que ya quedó con el gusto chiclayano, cualquier cosa chiclayana. El cabrito. Sí, eso ni duda, pero recordamos que lo que había en casa, recuerdo la primera vez que llegó, habíamos preparado una ají de gallina, él feliz, porque él traía bendición para nosotros y era esperanza. Correcto, entonces para entender un poco la dinámica y la agenda
tan recargada que tenía, tan compleja. Cada 15 días él venía desde Chiclayo manejando en muchas oportunidades, agarraba su propio vehículo, nos contaba aquí el padre José del Rosario, llegaba, hacía todos los trámites, porque también tenía un aspecto legal, ¿no? O sea, estamos hablando de un administrador apostólico, era prácticamente como el obispo de transición, si podríamos resumirlo en el contexto eclesiástico, ¿no? Eclesiásticamente la misión era preparar una diócesis, ver cómo estaba para que pudiese seguir adelante. Y él, que es un experto en derecho canónico, tiene un doctorado en derecho canónico, lo hacía de una manera impecable. Correcto. No sé, Darío, si tú tienes alguna pregunta para el padre José del Rosario, decano primero aquí de la diócesis del Callao, que amablemente nos ha abierto las puertas de esta parroquia, de esta basílica también, es importante mencionarlo. Casa de todos los chalacos. Casa de todos los chalacos del primer puerto, que están muy felices, y de verdad los peruanos hemos amanecido con una sonrisa en los labios, porque no lo podemos creer todavía, no lo podemos creer que un hombre que ha tenido infinidad de fotografías, es un hombre que accedía a todo, que comía con todos, llegaba con todos, y por eso es que hay mucho registro audiovisual de él. No sé, Darío, si tienes alguna consulta adicional que le pueda trasladar. Si podés preguntarle, ¿qué imagina? Ah, bueno, perfecto, así se lo hago directamente. ¿Cómo le va, José? Un placer saludarlo. Aquí Darío Mizrahi. La pregunta es, ¿qué imagina? Porque usted lo conoce muy bien, pero lo conoce en un rol diferente. Ahora va a tener la mayor responsabilidad que entiendo que puede tener un católico, y mucho más, digo, un sacerdote católico. ¿Qué espera de él como papa? Yo espero que él nos siga enamorando de Jesús, que la Iglesia mire su raíz, mire el Evangelio y trabaje desde la sinodalidad que nos ha planteado ya el Santo Padre Francisco. Y si tuviera que decirlo en palabras sencillas, del Papa León esperamos lo mejor. Ahora, y volviendo, digamos, a un poco el paso allí de quien era en ese momento Monseñor Prevost. José, ¿qué le puede contar al mundo respecto de cómo es, de cómo escuchaba y de cómo hablaba, de cómo contaba, de cómo contenía, por ejemplo, a aquellos que por ahí iban con problemas muy acuciantes, como los problemas con los que se encontraba en las zonas en las cuales él justamente peregrinaba? Sin dudas, Monseñor ha tenido que enfrentar dificultades muy grandes, pero sin embargo, él tiene una capacidad de escucha inmensa. Sabe conectar, especialmente con los que son víctimas de cualquier situación dura, sabe alentar y sabe dar soluciones a estos casos. Eso es lo que nosotros esperamos y confiamos mucho en lo que él va a hacer en la iglesia, y no solo en la iglesia, porque la iglesia se vuelve una semillita del reino, una esperanza para este mundo tan duro. Sabemos que él va a dar una palabra de esperanza a todos. Monseñor se ha caracterizado por esa sencillez, por esa empatía, y a la vez creemos que esto va a contribuir a la unidad de toda la iglesia en sus distintas formas y expresiones. Estamos seguros que en el Papa León vamos a encontrar un verdadero pastor. Le hago una última pregunta, José, y se la traslado como un argentino que durante 12 años vivió en un país que fue el país del Papa. ¿Cuándo esperan la visita a Perú del Papa León XIV? Nosotros quisiéramos que cuanto antes, eso ni duda. Fechas no podemos poner, pero algo sí tenemos muy claro. Su corazón está aquí en el Perú. Ese saludo hermoso que hizo a Chiclayo nos dice que realmente el corazón del Papa está con el Perú. Y sin duda alguna, el Perú ama muchísimo al Santo Padre. Impecable, José. Muchísimas gracias. Un gusto enorme.
Bueno, Darío, entonces han sido las palabras del padre José del Rosario. Estamos hablando del decano primero aquí de la diócesis del Callao, que amablemente nos da la oportunidad de, primero, visitar las instalaciones, recorrer también estos lugares. La primera palabra que nos dijo el padre es: están en casa. Todos los fieles están en casa y estamos en un momento realmente de alegría, de recogimiento, pero también de mucha reflexión, porque sabemos de los grandes retos que viene para nuestro Papa. Y decimos nuestro Papa porque es peruano, es nacionalizado peruano, tiene DNI vigente, tiene SIS vigente. ¿Qué es el SIS? Es el sistema de salud integral que tienen acá. Imagínate, es un peruano más. Y por cierto, lo último, chiquitito, ¿te gustaba el ceviche, sí o no? Bueno, con él no he tenido oportunidad de compartir el ceviche, pero no dudo que le ha de gustar bastante. Porque estamos en el primer puerto. Muchas gracias, padre. Yo le agradezco mucho por su sencillez también y su amplitud. Bueno, Darío, yo regreso contigo a estudios. Muchas gracias, Carmen. En serio, muchísimas gracias. Vamos a estar seguramente volviendo, yendo y viniendo a Perú, allí en el Callao.